Para hoy, martes 27 de agosto de 2024, en la jornada de la tarde-noche, haremos un taller abierto, un ejercicio de revisión académica de los nuevos e intencionales desaciertos en materia de seguridad nacional por parte del señor Petro y sus asesores y su equipo de trabajo. Vamos a hacer unas reconstrucciones de algunos hechos y luego pasaremos a responder una serie de preguntas que nos ayudan a entender mejor y a argumentar mejor cuál ha sido la política de seguridad del señor Petro, que a la postre no es ninguna, sino parece ser es como una intención calculada para desarticular la institucionalidad, y en especial a los organismos de seguridad. Quizás esta caricatura de un personaje que imita a otro personaje que es muy conocido que llama Matador, él le cambió por Retador y pinta aquí a Petro con un traje grandísimo y está diciendo frente al espejo, me quedó grande, no doy la talla. Y esa es la realidad. A este sujeto le quedó grande la presidencia de la República. Él no da la talla para gobernar. Él da la talla es para promover violencia, caos, odio, choques, instigar el desorden, instigar la destrucción, pero en los 2 años de desgobierno que lleva, no ha demostrado en ningún campo efectividad. Y fuera de eso, en el campo de la seguridad, que es uno de los dos pilares de cualquier Estado, como lo hemos visto aquí muchas veces en esta sala, pues deja mucho que desear y al contrario, como decíamos en el preámbulo, queda la sensación de que lo hace intencionalmente para que el vandalismo, el comunismo, el terrorismo, que todos los tres se enfocan en destruir el país, tengan éxito en sus propósitos macabros. Esta imagen le dio la vuelta al mundo y no tiene ninguna explicación. Que en el momento en que el general Hugo López Barreto, actual jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, le da parte militar de que acaba de recibir el cargo de segundo comandante de las Fuerzas Militares, pues por elemental norma de cortesía, por esencial norma de humanidad, la persona se levanta cuando alguien lo saluda. Eh, las damas no se levantan en las reuniones sociales y estiran la mano, pero cuando se trata ya de actividades de protocolo, también se ponen de pie. Y si son mandatarias, se ponen de pie. Y máxime que está un alto oficial de las fuerzas militares en servicio activo dándole parte militar. Y él fue bandido y él sabe que allá imitan el saludo militar y conocen muy bien esas normas. Pero lo hace simplemente por desprestigiar, por menoscabar, por generar dentro de sus seguidores y su séquito de multiplicadores un mensaje de que él desprecia a la institucionalidad militar y que pueden despreciarla, porque en cabeza de él es él y nadie más, y el Estado es como si fuera un Luis XV. Fue también una salida en falso, porque si el general hubiera tenido carácter, como decimos coloquialmente, lo hubiera mandado a freír espárragos y le hubiera dicho, levántese, no sea grosero, pero se aguantó y cuando se repite el viejo dicho de que el problema no son los que actúan mal una vez, sino que quien los deja actuar 2 veces es el responsable. Y con todos los desatinos que ha tenido este sujeto, pues ahí está la explicación. Y esta sí fue la de Ripley. Dicen que andaba fuera del país volado en un bacanal en Panamá con su compañera o compañero sentimental, porque ni siquiera eso se ha definido, que llegó tardísimo a la ceremonia
que no tuvo tiempo de cambiarse, que el día más importante del país, de Colombia, de nuestra historia, en el que usualmente por norma de cortesía el presidente de la República llega muy puntual porque le está haciendo homenaje a sus antecesores, a quienes lo antecedieron en el cargo, y desde luego está elogiando el trabajo que han hecho las fuerzas militares y la policía a lo largo de la historia del país. Pero este sujeto irrespetuoso, grotesco, apareció con unas botas, eh, como dirían en la costa atlántica cuando alguien está mal trajeado o no da la altura para lo que le invitan, como un corroncho. Entonces, con botas grulla, esas de constructor, con una guayabera que además le queda muy mal puesta en su cuerpo porque está demasiado hueso y demasiado deformado y sin peluquearse, sin afeitarse, llegó ese día ya. Y fuera de eso, como parece ser cierta la versión de que había pasado la noche en un bacanal, el sol lo estaba mareando y tuvo que largarse de la ceremonia sin dar explicación antes de que terminara el desfile de un componente de los que desfilaron ese día. Por otro lado, recordemos que recién posesionado las FARC le asesinaron a 7 miembros de la Policía Nacional en el área rural de San Luis, en el municipio de Neiva, Huila. Y la respuesta de este sujeto inmediatamente fue nombrar a un mediocre de nombre González Pozo a que fuera y se sentara a hablar con los bandidos. Y este sujeto salió a decir a la televisión que no había problema con esas guerrillas de las FARC porque hasta ahora se estaban conociendo. Y eran los mismos que llevaban 40, 50 años destruyendo el país, pero según el señor González Pozo, que es el que nos representa a los colombianos en esa mesa ante los bandidos, hasta ahora se están conociendo. Asesinaron 7 policías y no pasó absolutamente nada porque han ocurrido muchos más casos. Entonces, sumando una cosa con la otra, uno va dilucidando que en el ADN de este señor Petro lo que hay es proclividad a que los terroristas tengan casa, carro y beca y los muertos militares o policiales no le importan, la seguridad del país no le importa, porque es lo que necesita es armar un caos en el que todos triunfen y todos se ubiquen como eh, los seguidores que lo posicionan a él como el transformador del país. Este cartel se publicó cuando completó 8 meses y lo que se decía en ese momento es que le había devuelto la violencia al país como en la época de Barco, de Betancourt, de Gaviria, de Samper, pero es que no solamente en los 8 meses, ya va a completar 25 meses, o sea, el triple, y la situación cada vez empeora más y no se nota ninguna política de seguridad por parte de este sujeto ni de quienes integran su equipo de gobierno. Pero eso sí, todos los días arma un escándalo nuevo, todos los días incita a sus seguidores a que lo endiosen y todos los días produce algún acto de corrupción o de procedimientos incorrectos, siempre en contra de la seguridad y el desarrollo del país, que son las dos funciones fundamentales que él tiene que promover como presidente. Y es lo único que no hace. Este caso del secuestro de los policías en San Vicente del Caguán desató mucha polémica, hasta con un estúpido que estaba de ministro del Interior, que además de estúpido era cínico y desvergonzado, politiquero corrupto, que salió y dijo que el secuestro de los policías era un cerco humanitario que le han hecho los bandidos de las FARC a los agentes del orden. Y por su parte, los indígenas inmediatamente protestaron y dijeron que ellos no tenían que ver nada con esos delincuentes, que el tema era gente infiltrada que estaba desprestigiando a la organización indígena y que ahí estaban los delincuentes de las FARC, pero que ellos no tienen nada que ver. Pues el ministro mediocre, el tal Prada,
se vio obligado a renunciar por eso y el gran castigo que tuvo fue vice de embajador. O sea que hay que ser mediocre, corrupto, inepto y socio de los bandidos y Petro lo premia muy bien. Y hacemos un paréntesis, en el año 2018, ya cuando Petro estaba en campaña, en la recta final de la campaña presidencial, eh, para el 22, porque él apenas se posesionó Duque, perdón, estaba en campaña contra Duque en ese momento, eh, tenía un socio muy amiguis, que era un senador del Partido Verde, que fue capturado en Medellín con una cantidad grande de coca y pues tuvo ese problema mientras estuvo de parlamentario. Sin embargo, las leyes laxas y los jueces corruptos santanderistas que abundan aquí con la ley de la ley y la explicación jurídica le dilataron el problema y Petro apenas subió a la presidencia 4 años después, lo nombró embajador en Nicaragua. Y hoy la misma fiscalía, que es dirigida por una petrista, le acaba de dictar orden de captura sin derecho a escarcelación y está de embajador en Nicaragua. Entonces ahora aparecerá ese ilustrísimo canciller que tenemos incumpliendo la orden a la fiscalía, como hizo el señor Leiva con la orden que dio la Procuraduría de que lo destituyeran y nombró un poco de delincuentes en cargos internacionales, hizo contratos habiendo sido destituido y no hay en este momento ninguna IA, ni fiscalía, ni procuraduría, ni defensoría, ni nada ni contraloría que lo haya investigado y el señor Leiva está toteado de la risa disfrutando de los enormes ingresos que ha recibido como funcionario corrupto y descompuesto y como amiguis de las FARC. Y cuando le han preguntado que qué opina de cualquier sanción, dice que ya tendrán que ir a cobrarle la tumba porque él está más cerca de morir que de vivir. Entonces, nada de raro que el nuevo canciller que tiene ahora, que también es bastante cortico de neuronas, se haga el de la vista gorda y no huya a ese sujeto que está de embajador y el tipo siga ya embajador en Nicaragua al lado de los bandidos Ortega, que son de los mismos. Entonces, esto es otro punto que nos demuestra que ser delincuente, ser descompuesto, es un plus para ser escogido por Petro en su equipo de trabajo, como pasó con el señor Prada cuando dijo las grandes eh, irresponsabilidades frente al secuestro de los policías en el Caguán. Ahora tenemos que tiene Petro dos sujetos, el uno le maneja la guerra y el otro la paz. El de la guerra es un terrorista que militó en el M-19, que cometió una cantidad de delitos igual que Petro y Navarro Wolf y Vera Grave, que está dirigiendo dizque, los acuerdos de paz y su debut en público en ese alto cargo fue en la inauguración de los diálogos con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, diciendo en Caracas que estaba apenadísimo con los terroristas de las FARC porque el fin de semana anterior el Ejército Nacional, en cumplimiento de su deber, había dado de baja a un terrorista alias Hermes, que era un sujeto muy importante para la Segunda Marquetalia. En lugar de decir lo que diría un funcionario público, que era un delincuente de alta peligrosidad, dijo que era un hombre muy importante para la paz de Colombia, un asesino que ha traficado coca, secuestrado, violado niños, asesinado indígenas, robado, extorsionado, etcétera, en el Cauca y Nariño, según el señor Patiño, que también fue terrorista del M-19. Este sujeto, el tal Hermes, era un apóstol de la paz. Y luego el comandante del ejército, sin que nadie le hubiera dicho nada, salió a ofrecerle que él le iba a dar una explicación de qué ha pasado en la operación. Entonces ahí sí se encuentran el hambre y la gana de plata. Y un coronel que nombraron de negociador allá, obviamente pensando en los viáticos y los viajes, y que ojalá que esta negociación se demore unos 3 años para que el ingreso sea permanente, calladito y agachadito ahí, escuchando que estaban vilipendiando la institución militar, cuando se supone que lo enviaron como oficial retirado es a poner los puntos sobre las sillas de lo que pasa y ha debido pararse y decirle, no, señor Patiño, usted está equivocado, el ejército no asesina a nadie y terrorista es terrorista y bandido
que estén aquí sentados para hablar con nosotros no significa que sean buenas personas. Si él hubiera dicho eso, todo el país le hubiera dado un respaldo total, pero era mejor pensar en los viáticos y el puestico, igual que hicieron Mora y Naranjo en Cuba. Y el otro personaje es uno conocidísimo de Marras en este auditorio, el tal Iván Velázquez, sujeto de filiación comunista descarada. Antes de ser ministro de Defensa era un enemigo visceral de las fuerzas militares. Muchas veces las cuestionó. Fue defensor de delincuentes, de bandidos. Tiene unos antecedentes muy oscuros cuando estuvo en Guatemala, pero Petro lo colocó ahí. Pero es que lo peor es que además de sus antecedentes personales poco santos, es que es un tipo absolutamente inepto, incapaz, carece de liderazgo. Él es capaz es para generar consejas y daños a las instituciones, pero para liderar a unas fuerzas militares que deben traer la estabilidad a un país, no da la talla. Y lo puso precisamente por eso, porque él sí tiene la capacidad de hacer consejas y corruptelas y procesos poco claros para tirarse a las fuerzas militares y la policía y permitirle a Petro que haga lo que él quiere. Entonces ahí estamos, que ni el uno ni el otro representan al pueblo colombiano y ambos están desalineados con legitimar terroristas. El señor Patiño insiste en que los delincuentes de las FARC y el ELN no son enemigos internos de Colombia. Y el señor, y eso lo dice él con lenguaje bandido, ¿no? Al estilo de cuando fue terrorista del M-19. En cambio, el señor Velázquez lo dice con lenguaje elaborado de derecho internacional humanitario y con su formación de abogado. Pero la verdad es que ninguno de los dos dan la talla y por el contrario son un daño para el país. El uno como ministro de Defensa que no tiene ninguna autoridad moral para ser el representante de las fuerzas militares, y el otro que es más amigo de los bandidos, por lógico, por su pasado, que amigo de la institucionalidad. Y esos son los que están manejando la paz y la guerra en Colombia. Y esta semana que pasó nos dieron una noticia bastante compleja, bastante grasosa y con muchas aristas ásperas. Y es que las fuerzas militares deshacen los comandos conjuntos y que cada fuerza va a operar por su cuenta. Esto cuando se creó tuvo muchas críticas y quizás en ese momento hubo razones valederas porque se argumentaba que los oficiales de la Fuerza y la Armada no conocían en el terreno, el entorno estratégico, táctico y operacional. Y es lógico, ellos no tienen por qué conocerlo porque su formación es de otro ámbito en la vida militar y tienen que ver con otros aspectos de la seguridad nacional. Pero eso se superó porque poco a poco fueron haciendo parte de sus estados mayores y digamos que ya tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, desde que subió Petro, de una vez bloqueó los bombardeos. En medio de todo ese desarrollo que tuvieron los comandos conjuntos, se logró que se tomaran decisiones más rápidas, porque el comandante de la unidad tenía asesores de las tres fuerzas e inclusive comunicación directa con la Policía Nacional. Entonces, ¿qué ocurría? Que había que bombardear un objetivo o ametrallarlo y ese comandante tomaba la decisión y como tenía componentes, lo podía hacer y finalmente pues la Fuerza Aérea los apoyaba porque ya eran unos requerimientos muy laterales, muy cercanos. Entonces, cuando Petro prohibió los bombardeos ya le puso una traba. Pero ahora al desarticular estos comandos conjuntos, ahora sí que es cierto, porque entonces ahora volvemos a la burocracia que nos tocó a quienes la padecimos en los años 70, 80, 90 y comienzos del siglo XXI, en que se presentaba un combate y tocaba pasar de la compañía al batallón, del batallón a la brigada, de la brigada a la división, de la división al ejército, del ejército a la Fuerza Aérea. Mejor dicho, cuando llegaba la orden de actuar, ya habían pasado los bandidos para el pueblo siguiente a seguirlo destruyendo. Entonces, eso dificultó mucho las cosas. Segundo, no había estados mayores de coordinación. Entonces, en este momento, eso es lesivo. Pero están todos diciendo que es la nueva versión del señor Petro y que fue el ministro de Defensa el que en su genialidad
la imaginó. Pues la genialidad es terminar de petaquearse las fuerzas militares, porque si coloca a un comandante que lo trae del retiro y lo pone allí, pues se sobreentiende cualquier lego en la materia para haberlo escogido y ponerlo ahí es porque es su absoluta confianza y porque los que están activos no le dan confianza. Entonces eso ya deja la sensación de que entre los mandos tampoco hay coordinación. Y si al general Giraldo, que era el comandante general, que era su mano derecha y lo tenía como en el cielo, lo saca de un momento a otro sin ninguna explicación y pone a un señor que no conoce a nadie, que no tiene el liderazgo suficiente y que además cuando enreda también es bastante, cuando habla, perdón, es bastante enredado para hablar. Entonces, ¿qué liderazgo se puede esperar para unas fuerzas militares que entran al tercer año de un desgobierno que se ha caracterizado en perseguirlas, en minimizarlas y en tener a la cabeza de ellas a un sujeto que no merece estar en ese cargo y en la contraparte a un terrorista del M-19 dizque buscando la paz? Entonces, el mensaje es complejo para la moral de las tropas, para los mismos oficiales, para quienes conducen operaciones, porque si un alto funcionario del gobierno les está diciendo que están vulnerando la paz porque dan debajo a un terrorista y que era un hombre que buscaba la paz y que les pide perdón, pues lo más obvio es que los demás van a pensar, bueno, ¿y para qué actuamos si estos bandidos tienen padrinos en todos los niveles y los malos somos nosotros? Entonces, mi coronel, viene la primera pregunta. De 1 a 10, ¿cómo evalúa la política o las políticas de seguridad de la administración Petro y por qué? Muy corto la respuesta para que no alcance el tiempo. Bueno, mi coronel, entonces, con mucho gusto. Buenas tardes para las personas que no he saludado. Ya nos ha levantado la mano la doctora Ethel, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos, a Buenas toda la noches. sala. Diría uno porque no está el cero, porque garantías y seguridad es lo que no ha hecho ni le interesa a Petro, porque no le conviene. Muchas gracias, mi Muchas doctora gracias. Ethel. Gracias, mi doctora Ethel. Rosita, adelante. Muchas gracias. Pues no está el cero, pero yo le pongo menos infinito. El señor no tiene idea que el país no tiene una ley de defensa y seguridad y el no sé quién metió en la parte administrativa de la presidencia que es el único que puede hacer la promoción de ese tipo de leyes. Entonces se pregunta uno, ¿de cuál seguridad estamos hablando si el señor ni siquiera ha puesto a alguien a que le redacte un proyecto de ley de seguridad y defensa nacional? Entonces, desde ahí está el mal. Y fuera de eso, muy preocupante, lo, yo tengo grandes esperanzas en que los miembros activos de nuestra fuerza pública en algún momento van a reaccionar dentro de su preparación y dentro de su larguísimo conocimiento de la problemática en el país y que se atrevan a decir hasta aquí llegamos porque no es posible que sigamos en este estado de inseguridad. Muchas De, gracias. de 1 a 10, ¿cómo evalúa políticas de seguridad de la administración Petro y por qué? Adelante, por favor, Yolanda. Buenas noches, coronel. Buenas Uno, noches. uno, porque, o sea, él está mostrando que de política él no sabe mayor cosa. ¿Y cómo se le ocurre hacer lo que está haciendo? O sea, de verdad que no le cabe en la cabeza, uno diría, a él le conviene más tener el ejército de su lado, a las fuerzas militares de su lado, como lo hace Maduro, sí, que las tiene de su lado, como quiera que sea. Pero no le conviene tal vez porque se ve en las fuerzas militares un ápice de honestidad, se ve un ápice de loor, de decencia, y eso pues él no lo conoce.
Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo opino que todas las políticas del señor Petro relacionadas con la seguridad nacional son contrarias a los requerimientos de un país con múltiples formas de delincuencia y desorden público permanente, que requieren de un desarrollo de estrategias para contrarrestar estos fenómenos. Más bien se ha empeñado en manejar una actitud de desdén y desprecio frente a la fuerza pública. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel Buenas Alarcón, noches. Buenas noches. y a todos los compañeros de esta aula máxima. Uno, lo calificaría. No se le puede pedir peras al olmo, pero yo agrego lo siguiente. En el caso del desprecio que le tiene a las fuerzas militares en un país civilizado, democrático, en un Estado democrático, no es a las fuerzas militares, es a todo el país. Es tanto como no respetar los símbolos patrios, la bandera, el himno y el escudo nacional, porque las fuerzas militares son un símbolo de la patria. Entonces, con ese argumento, eh, con ese argumento, con ese silogismo que planteo, siendo las fuerzas militares las que protegen la seguridad y siendo el desprecio que les tiene las fuerzas militares, por extensión, es, es al país que no quiere ver progresar y lo quiere ver en el caos. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Gracias. Pues califica de pésimo, porque no tiene la menor idea de cuál es la acción política que requieren las Fuerzas Armadas para operar. Y cuando hay ambigüedad en el liderazgo político, es casi que imposible desarrollar un desempeño idóneo de una fuerza militar, porque no hay objetivo, no hay meta, no hay dirección, no hay organización, estructura, unificación de esfuerzos y de ideas para que ejerza convicción, porque es que una fuerza militar se dirige por liderazgo, por, eh, por una creencia firme, decidida. Es la única forma como unas tropas pueden combatir. Cuando hay ambigüedad, pues ellos están arriesgando la vida. Entonces, en una área en un ambiente de nubosidad, de vaporoso, etéreo, pues es, es inconcebible que se arriesgue tanto por por unas ideas que no se sabe qué propósito ni qué fin tienen. No hay patriotismo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Calificación uno. La razón. Petro y su ministro de Defensa no producen ninguna sinergia ni respeto por la fuerza pública, toda vez que tienen la oportunidad de nombrar a un bandido como representante para los procesos de paz, entonces ahí nombran a quienes con tanto sacrificio han arriesgado su vida para capturar a personas que pertenecen a esos grupos alzados en armas. O cuando el miembro de la fuerza pública resulta muerto en cumplimiento de su misión, no hay ninguna voz de aliento para la fuerza y mucho menos para la familia.
en los 2 años y 30 días de este gobierno, 27 días, creo que en una sola oportunidad se lamentó por ahí de la muerte de unos soldados. No recuerdo en qué parte. El resto siempre ha sido callado. Y nosotros que estuvimos en la fuerza pública sabemos de que el estímulo, la voz de aliento, eso infunde, como se dice, ánimos para seguir cumpliendo sagradamente con el deber, que no es fácil en ninguna parte del territorio nacional. ¿Qué desestímulo cuando lamentan la muerte de un bandido por parte de las altas esferas? Las gobernadoras del Tolima y del Meta en estos días, por ahí en una charla con un periodista, decía de que los consejos de seguridad no valían absolutamente para nada. Se reunían los altos mandos allá con el alcalde, pero decisiones para contrarrestar eh, la delincuencia, cero. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante. Gracias, buenas noches. La califico de 1. ¿Por qué? Porque es que no hay políticas de seguridad, no hay objetivos de seguridad. El país está a merced de la delincuencia, llámese guerrillas o planes del narcotráfico. La extorsión se multiplica, los atracos a los ciudadanos son diarios, el secuestro se mantiene, los atentados a la infraestructura petrolera volvieron. Las guerrillas comunistas desafían a la fuerza pública con atentados y asesinatos selectivos. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Y finalmente, mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo lo califico con un 0. No alcanza a clasificar más. Con- por la destrucción de todos los organismos de seguridad y fortaleciendo a sus antiguos y actuales compinches, a los que ha impuesto en el gobierno, empezando por el ministro de la delincuencia, no ministro de la defensa, sino ministro de la delincuencia. Él gobierna para ellos. La inseguridad reina en todo el país, tanto urbana como ruralmente, así como terminó con los técnicos y profesionales de las empresas para colocar activistas, lo ha realizado con los organismos de inteligencia y el fatídico cese de operaciones de las fuerzas militares, quienes son los únicos que están quietos. El resto se está fortaleciendo día a día. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi mayor, perdón. Mi coronel, ya pasamos todos. Vamos con la segunda pregunta. Entonces, nos referimos ahí a la ineficiencia petrista en términos de seguridad exclusivamente, para no extendernos. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A esas razones, las tres primeras, o a otra razón? Perfecto. A escoger una de las cuatro. O una de las tres o la cuarta, que es otra razón, que no está anotada. Entonces vamos adelante con Yolanda. Adelante, por favor. Mm, por ambas razones. La ineficiencia petrista es por ambas razones y todas las anteriores. Gracias. Ok, muchas gracias. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias. La verdad, por todas las que están en el tablero en este momento y porque, sin duda alguna, eh, los pesos y contrapesos que están en la Constitución, nadie se los ha puesto encima a este señor. Y realmente no sé qué pasa con el comité o como se llame, de acusaciones de la Cámara, cuando hay tantas cosas que dejó de hacer y que ya difícilmente se van a poder recuperar y muchas otras que tendrá en cabeza para seguir haciendo lo que le provoca. Muchas gracias. Gracias. Adelante, mi doctora Ethel. También por ambas razones.
y alguna otra razón que también salta a la vista. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues por su sesgo criminal, implantando sus caprichos dictatoriales, donde a través de recursos económicos compra lo que sea sin que los organismos de control realicen absolutamente nada. Entonces está totalmente inmunizado y está haciendo todo lo que le da la gana sin que el Consejo, la Comisión de Acusaciones haga absolutamente nada al respecto. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, yo diría que por ambas razones y sumaría otra razón, y es que este señor Petro nunca tuvo la preparación para ser presidente de una nación como Colombia. Colombia no podía entregarse a una persona que no tiene las capacidades ni la preparación profesional, moral, la idoneidad para ser presidente de un país como Colombia. Gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Pachón, adelante. Pues Petro, desde niño, llegó aquí a la capital a ser bandido. Y pues imposible que vaya a continuar o a hacer cosas contrarias de lo que él aprendió, porque lo traía ya de su pueblo natal o lo aprendió aquí en la sabana. Esa es la costumbre. Entonces, algo más como de 40 años delinquiendo. Y es muy difícil quitarle esa costumbre. Y la única manera es poniéndole obstáculos a la fuerza pública para el cumplimiento de su misión. Porque está bien de que, pues, de pronto diga de que no hay que bombardear donde hay menores. Eso lo entendemos todos. Quienes hemos estado en la fuerza pública que hay que tener cuidado con determinadas personas. Pero decirlo a la luz pública, pues eso es facilitarle la actividad a los delincuentes, porque ¿quién de los grupos subversivos no van a tener menores de ahora en adelante para poder atacar después cuando esos casos sucedan? O decir de que la Corte Constitucional prohibió las requisas a los miembros de la fuerza pública. Eso no tiene ningún sentido. Es falta de costumbre política de Petro, que aprendió simplemente a delinquir. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel. La ineficiencia petrista ocurre por, uno, arraigada costumbre política y dos, incultura política colombiana. Sin duda, esas dos. Ningún dictador, ningún gobierno puede hacer nada si no está apoyado por una sociedad, por alguien, por un séquito que lo siguen, por unos turiferarios que lo siguen y le hacen venias y por una falta de oposición. Si realmente un gobernante no tiene un apoyo, no puede hacer nada. Por lo tanto, le agrego a estos dos puntos la corrupción, que va de la mano con una sociedad mal formada, sin ética y sin moral. La costumbre de decir que compró a alguien es porque ese que se dejó comprar tampoco tiene conciencia. Y en el particular caso, el Congreso de la República. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Yo pienso que la razón es otra, y es su intención de menoscabar la estabilidad nacional, haciendo alarde de su prepotencia.
ante un país inerme porque nos ha ido desarmando paulatinamente, y abúlico porque parece que nada nos importara. Solamente nos limitamos a una crítica improductiva. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo pienso que es total incultura política, porque un político bien formado conoce y tiene idea de cuál es el uso de las Fuerzas Armadas y para qué son útiles. Entonces, cuando tiene ineficiencia política y ineficiencia en cultura militar, pues ocurre el desastre que estamos viviendo. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, entonces vamos para la siguiente. La constante ineptitud y deshonestidad petrista en temas de seguridad nacional le afecta la imagen de su administración, pasa inadvertida, le afecta los intereses de la Asamblea Constituyente, favorece a la oposición o qué otra razón encuentra usted respecto a esto, teniendo en cuenta que él dice que dijo ayer que si él se lanzara de candidato nuevamente, barrería en las elecciones. Igual como cuando Maduro dijo que si fuera candidato en Colombia, aquí lo elegiría. Pero pues estamos viendo una realidad hoy que hay una ineptitud y una deshonestidad petrista en el manejo de la seguridad. Entonces, si esa ineptitud o esa deshonestidad le afecta a la imagen, pasa inadvertida, afecta a sus intereses de la Asamblea Constituyente, favorece a la oposición que también ande en las mismas, o hay alguna otra razón de lo que pueda suceder con esa ineptitud y deshonestidad petrista en seguridad. Gracias, mi coronel. Qué pena por mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Cedo el turno, por favor. Bueno, entonces vamos con Rosita. Adelante. Yo creo, mi coronel, que el señor gobernante Petro está convencido de que la sociedad colombiana no reacciona. Después de todas las cosas que se le han demostrado públicamente y investigadas inclusive por los periodistas mismos, ¿cómo es posible que la sociedad no está en la calle diciéndole que no lo queremos más en el gobierno colombiano? Muchas gracias. Adelante, por favor, entonces, mi coronel Pachón. A él no le importa absolutamente nada ninguno de los 4 puntos, de los 3 puntos, perdón, sí, de los 4 primeros puntos, porque él está ahí simplemente para causarle un mal al país. A él no le importa el bien común, el bien general. Él simplemente está ahí para demostrar de que ser bandido paga. Eso es lo único que está haciendo, porque sigue insistiendo con su Asamblea Nacional Constituyente. Así los tiempos no le alcancen y solamente buscará la manera de que algunos que tienen que hacer los controles posteriores frente a ese proceso le aprueben el fast track. Él no va a desistir de ese asunto. Que favorezca a la oposición, no creo, porque pues ya ellos ya tuvieron su momento de mandato y los hechos de corrupción, pues nada, nada los va a afectar a ellos, porque ya hicieron lo suyo. Lo difícil es de que quien asuma, si es que se logra, en el 26, nuevo cambio de presidente, lo difícil es recomponer porque esto va a quedar totalmente destruido. Y como somos nosotros los latinos colombianos, pues vamos a seguir culpando es a Petro. Todo lo que suceda, Petro tuvo la culpa. Petro tuvo la culpa. No como los casos que hemos visto de Alemania, de Japón o de Corea, que a pesar de las dificultades han sobresalido a esa serie de hechos lamentables para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, entonces, mi coronel Iván González.
Gracias, mi coronel. Pues su constante ineptitud favorece es a la oposición, porque le da muchos motivos, razones y justificaciones para descalificarlo, para no apoyarlo, para eh, restringirle inclusive la colaboración. Y eso destruye la actitud positiva de una nación. Por lo tanto, terminamos en oposición constante en lugar de ir avanzando y progresando. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Yolanda, adelante. Gracias, coronel. Yo doy otra razón y es que es muy subjetiva. Em, Él es un megalómano declarado y como todo megalómano tiene un ego más gordo que él. Entonces a él no le importa absolutamente nada, él va como un bulldozer. Él cree que todos los 44 millones de colombianos estamos con él. Él está convencido que lo que él está haciendo está bien y que no le importa. Y si tiene oposición o no tiene oposición, él va para adelante, porque él está convencido que lo que sus ideas y todas las embarradas que ha hecho pues, son normales en su ejercicio. Entonces, opera con base en su personalidad de megalómano egocentrista. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Doctora Ethel, adelante, por favor. Creo que es otra razón, porque alguien que se acostumbra a estar solamente en una sola línea de enriquecimiento ilícito eh, es muy buena idea y no le importa cualquier otra cosa porque del trabajo sucio se hacen cargo los amigos de Petro. Y gobernar es muy fácil porque siempre es sangre y todos los delitos posibles y no hay quien lo frene. Él se enriquece y eso lo tiene muy feliz. Después deja que hablen porque tampoco se ven distintos cambios ni mejora el crimen. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi sargento mayor Elías, adelante, por favor. Oiga, mi coronel, yo pienso que realmente pasa inadvertida, porque somos un país amnésico que todo se nos olvida muy rápido, y él lo sabe. Y además él es un experto en fabricar cortinas de humo, en tapar un escándalo con otro y finalmente en victimizarse, lo cual de alguna manera le está generando muy buenos réditos políticos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, entonces, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel. Pues yo también creo que favorece a la oposición, porque a él no le interesa perder o no perder la imagen porque no la tiene. Y tampoco le interesa tenerla o no tenerla, está con otros propósitos diferentes de una estructura internacional comunista para tomarse el poder y se lo está tomando con toda esa organización delictiva. Que pase inadvertida o que no pase inadvertida es igual, finalmente él lo sigue. Es decir, por sustracción de materia, descartando los otros tres puntos, 1, 2 y 3, le favorece a la oposición. ¿Por qué? Argumento. Porque la mejor plataforma de la oposición y su mejor argumento a la oposición, valga la redundancia, para llegar al poder es que el gobierno al que se pretende suceder sea lo más malo posible. Históricamente lo hemos visto y en las mismas campañas la oposición siempre, pero en este caso particular, no tiene ningún proyecto de país ni ninguna estrategia. Solamente se basan es en la crítica a este gobierno, la que todos sabemos, pero no presentan ningún proyecto, absolutamente. Mi argumento y gracias. Así es, mi coronel. Gracias.
Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel. Eh, pues él no se afecta, únicamente se fortalece en sus ambiciones gubernamentales. Por lo visto en las pláticas o en las conferencias dictadas por el coronel Caicedo, donde simplemente única y exclusivamente lo puede sacar por la violación de los topes sobre para la elección, la parte electoral. De resto, es prácticamente inmune, intocable. O sea que todos los días se va a seguir fortaleciendo, va a seguir robando, va a seguir haciendo todas las sandeces que se le vengan en gana. O sea, sin que sea destituido. Y va a incrementar todos los recursos financieros mediante peculados por apropiación y destinación diferente, y no va a pasar absolutamente nada. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Paso, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, mi coronel Villamarín, la próxima pregunta. Bueno, ahí va. Ahora, ¿cuál es el rol de la oposición frente a la pésima política de seguridad pretista? ¿Se está confabulando? ¿La aprovecha con demagogia? ¿Está preparando un plan estratégico correctivo? ¿Ni le va ni le viene o hay alguna otra razón? Entonces, esto es la oposición frente a esa incapacidad y esa ineptitud petrista y el daño que le está haciendo al país. Bueno, cómo no, mi coronel. Entonces, vamos con la próxima respuesta. Adelante, Rosita, que ya tiene abierto su micrófono. Muchas gracias. Sin duda alguna, la oposición está aprovechando todas estas situaciones con demagogia. Los oye uno en sus reclamos, pero con toda seguridad lo que están haciendo es campaña para el próximo proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi doctora Ethel. Justo opino lo mismo, sí, que la aprovecha con demagogia. Muchas Gracias, mi gracias. doctora. Gracias, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, casi que el argumento es el mismo pasado, de la pasada respuesta y pregunta. La aprovecha con demagogia la oposición, una parte, y la otra se confabula con él también, a escondidas, solapadamente. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues la oposición se pronuncia mediante continuos trinos, pero no se vislumbra una unión fortalecida que contrarreste todas las situaciones presentes, y especialmente la elección para el 2026. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Yo diría de que se aprovecha con demagogia porque los grupos políticos contrarios, pues ahí trinan como lo hacemos nosotros, algunas veces sin razón, simplemente como por hacerse invisibles. Pero yo no he visto que algún político haya divulgado algún proyecto para mejorar la situación del país. Ejemplo, ¿de qué nos sirven tantos miembros del Congreso? Exagerada la situación frente a las dificultades que tiene la justicia para esclarecer los hechos delictivos. En esos dos sentidos nunca se han pronunciado, no he escuchado. Es posible que lo hayan hecho, pero no he escuchado de que planteen esas reformas que son fundamentales, porque la delincuencia siempre estará presente. Acabar con ella es difícil,
pero cuando la justicia llega tarde, pues eso le da oportunidades al delincuente a seguirlo haciendo. Todos nosotros somos propensos a cometer un hecho delictivo mientras no hayan los controles correspondientes. Cada quien tiene siempre la idea de cometer algún ilícito. Lo que pasa es que hay algunos que tienen eh, sincronizados los frenos y a su debido tiempo se abstienen de hacer las cosas que van en contra de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Yo pienso que la razón es otra, y es que aquí en Colombia no existe una oposición sólida que marque la diferencia en el Congreso. Y solamente hay algunos representantes de esta llamada oposición que manifiestan su inconformidad, pero de una forma prácticamente aislada, que no tiene ningún efecto práctico. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Eh, la oposición aprovecha la ineptitud y la deshonestidad con demagogia. Es posible que esa demagogia le permita a la derecha volver al poder. La izquierda ganó el poder a base de demagogia. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues aprovecha esa confrontación entre oposición y seguridad petrista en una confusión demagógica, de enredo, de, ah, de muy compleja. No hay claridad. Entonces quiere dar la impresión que está acertando, que está haciendo lo correcto, pero realmente lo que está desenredando. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Pensaría que la aprovecha con demagogia y adicional se confabula. Como efectivamente lo han dicho, no existen partidos consolidados y si yo no estoy mal, por favor, corríjanme, en la pasada reforma pensional se unió uno de los partidos al partido de gobierno para sacar la reforma en claro, entonces ahí podemos ver cómo se confabula, ¿sí? Se aprovechan del desorden y bueno, si nosotros no nos ponemos las pilas como partido, yo no sé a dónde vamos a llegar, porque en este momento, de verdad, no tenemos nada, nada consolidado. Aquí este país lo maneja un burro y nosotros vamos detrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Mi coronel, la próxima pregunta, si es que la hay. La reiterada pobreza de seguridad del gobierno petrista facilitará la vigencia del pacto histórico, facilitará el triunfo de la oposición en el 26, auspiciará nuevas fuerzas políticas, generará diversos grados de conciencia de la población, o hay alguna otra razón respecto a que esto es reiterativo y preocupante, pero no se ve de parte de los partidos políticos una acción concreta. Entonces, las preguntas son esas: ¿qué pasará si esa reiterada falta de o pobreza de seguridad petrista incidirá en alguno de estos aspectos o en otros? Bueno, mi coronel, vamos entonces con la respuesta. Le damos la palabra a Yolanda. Gracias, coronel. La reiterada pobreza de seguridad petrista, yo esperaría, de verdad, con un gran acto de fe, que auspiciara nuevas fuerzas políticas en donde nosotros tendríamos que tomar la bandera, ¿sí? Porque como está visto, esto es un sancocho. Mm, ¿Generará diversos grados de conciencia? No, no, esto no va a generar diversos grados de conciencia. Aquí no hay conciencia aún. Y faltan muchas cosas para que exista conciencia. ¿Facilitará el triunfo de la oposición en el 2026? Posiblemente. Posiblemente sí, porque ellos tienen la maquinaria muy bien montada. Y facilitará, no creo que facilitará la vigencia del pacto histórico. Esperemos que no, con ese gran alto de fe. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, Rosita. Y también creo que por más de que sea tan pobre en el manejo de políticas de seguridad, eso va a facilitar el triunfo eh, de, de su grupo. No digo que el triunfo de la oposición en el 26, sino facilitará no la vigencia del partido histórico, pero sí probablemente puede llegar a, a ganar las elecciones de nuevo. Muchas Muchas gracias. gracias. Adelante, por favor, mi coronel, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Indudablemente facilitará el triunfo facilitará la vigencia del pacto histórico. ¿Por qué? Porque esta tan cacaraqueada paz total que está pactando no se sabe qué cosa con grupos terroristas y criminales, al final van a imponer sus condiciones en las áreas de influencia de estos grupos y van a marcar sin duda alguna la diferencia también en el evento electoral a favor del pacto histórico. Gracias, doctor. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues la número 3 auspiciará nuevas fuerzas políticas. Están tan caídos y en decadencia los partidos políticos que el pueblo está harto y buscará nuevas alternativas que las cuales deben proponer un conocimiento, un consciente plan de gobierno realizable y que salve al país. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Considero de que generará diversos grados de conciencia dispersos que no permiten, perdón, que no permitan la unificación de criterios para presentar un proyecto que realmente nos saque del atolladero en todos los aspectos, tanto económicos como sociales y políticos, porque desafortunadamente hoy en día ya nadie cree en nadie. Quien le habla, ahí está el caso de la situación de los jóvenes, cuando se Gracias. les prohíbe algún uso inadecuado de las redes sociales. Ujú. No hay quien se los aguante en casa. Entonces, como hemos visto estos días, se pierden los chinos, se suicidan los chinos, acaban con el nido de la perra. Discúlpenme el término, pero no se dejan orientar. Entonces, genera diversos grados de conciencia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que eso auspicia nuevas fuerzas políticas, nuevos partidos. Indudablemente que la gente, o todos, tenemos que reaccionar, pensar en algo novedoso, eh, corregir el rumbo. Entonces, está surgiendo la necesidad inminente de acciones contundentes, decididas, de partidos que tengan identidad, que cubran la necesidad nacional, ideológica y en todos los sentidos. Por lo tanto, auspicia nuevas fuerzas políticas. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. Yo creo que otra razón, y tienen entrada todas las anteriores, porque la oposición va a ser él. Entonces, por si gana, por si pierde, va a estar de ambos lados. Si gana mejor, porque va a ser peor él, pero va a sembrar para cosechar, ser buena oposición
y con el que gane, quién sabe, tal vez le deben hasta algún favor. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, el 70% del país está muy desesperado con esa reiterada pobreza de seguridad petrista, lo cual podría facilitar el triunfo de la oposición en el 2026. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Y para el cierre, mi coronel Saldaña, adelante, por favor. Sí, mi coronel, me voy por el número 2 y 3. Facilitará el triunfo de la oposición en el 2026, o sea, a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo auspiciará nuevas fuerzas políticas, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, que de tiempo atrás está buscando el cambio, y ese cambio pues ya sabemos que que el pueblo colombiano se equivocó, no nos equivocamos los que estamos acá. Uno no, pues, no acostumbro a decir, no meterme donde no estoy. No nos equivocamos quienes no votamos por este señor. Entonces, sí, facilita el triunfo a corto plazo, obviamente en el 26, como está escrito, pero auspiciará nuevas fuerzas políticas para seguir buscando un nuevo cambio. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por el buen uso del tiempo. Vamos a continuar con las preguntas que nos tiene mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Mi coronel Villamarín. Sí, mi coronel. Llegamos al final. Bueno. Entonces, aquí hicimos el siguiente ejercicio en el día de hoy. Una revisión de los nuevos desaciertos de Petro en seguridad nacional y, desde luego, lo que pretendíamos al montar el taller de esta manera es que con una serie de preguntas concretas sobre los puntos medulares de la administración Petro, llegáramos también a respuestas concretas y a unificar criterios. Entonces, en primera medida, comenzamos porque esta caricatura del retador que circula en las redes sociales tiene mucha realidad y mucha fuerza. Al señor Petro le quedó grande el cargo de la presidencia porque no estaba ni preparado para eso, ni tiene las condiciones profesionales, ni siquiera morales para ejercer ese cargo. Un sujeto subyúdice que desapareció un expediente en el cual se le investigaba por terrorismo y fue condenado por eso y no aparece. Y eso es suficiente para que una persona no pueda ser elegida en Colombia como presidente, haber sido condenado por un juez de la República por cometer delitos. Y él los cometió y fue condenado, pero el expediente se desapareció. No hay ni una copia, no aparece por ningún lado. Entonces, con ese argumento, otros bandidos, iguales de corruptos a él, le dieron el aval para que fuera presidente. Vimos en primera medida el caso de la forma como dejó eh, plantado al jefe de Estado Mayor conjunto de las fuerzas militares y ni siquiera tuvo la decencia. Creo que pedirle decencia a Petro es como muy difícil, de ponerse de pie y recibir la presentación militar del alto oficial. Y pues de luego el personaje que acompaña a Petro sí es una vergüenza, el señor ministro Velázquez. El remate de corrida fue el Día Patrio, el día más importante para Colombia, para los partidos políticos, para la sociedad, para la juventud, para las fuerzas militares, etcétera. Y llegó muy mal trajeado, en pésimo estado de salud, sin afeitarse, sin bañarse, y según dicen las malas lenguas, porque estaba en un encuentro amoroso con la novia o el novio en Panamá y le cogió la noche y llegó tarde a Bogotá y no tuvo tiempo de cambiarse. Pero esa presentación personal con la que llegó al evento, pues deja mucho que desear de una persona que ocupa un cargo importante y demuestra que este sujeto le interesa nada el país y que él hace lo que le da la gana y que
piensa atornillarse y eternizarse en el cargo. Luego vimos algunos hechos en los cuales ha quedado por el piso su cuento de la paz total y la seguridad, su estrategia de seguridad y su política de seguridad. Y comenzó a los pocos días de estar en el desgobierno cuando las FARC le asesinaron 7 miembros de la Policía Nacional y la respuesta de Petro fue nombrar a un livianito negociador que su primera acción fue informarle al país que esos bandidos hasta ahora estaban conociendo. Luego circuló este mensaje a los 8 meses de gobierno de Petro en el cual decía que le devolvió la violencia al país. Pero es que han pasado 25 meses ya prácticamente y cada día es peor. También resaltamos el caso de cuando los bandidos de las FARC secuestraron con algunos miembros de las comunidades indígenas y campesinas a casi 100 policías, les quitaron las armas, les robaron sus pertenencias y el señor ministro del Interior dijo que se trataba de un cerco humanitario. Entonces no se sabe quién era más bandido, si el que secuestró a los policías o el que estaba diciendo semejante insensatez. Pero, pues obviamente la policía hubiera podido utilizar las armas y hacerse respetar, pero hubiera ocurrido una tragedia, todo por culpa de esa política malintencionada del señor Petro. Luego hicimos la cotejación, la comparación, el paralelo, el parangón entre el representante de la paz del gobierno Petro y quien maneja la cartera de los asuntos de seguridad y defensa. Y llegamos a la conclusión, como decían los viejos campesinos, ni el burro ni el que lo arrea. Un par de sujetos mediocres, ideologizados, enemigos los dos de las fuerzas militares y la policía, el uno con pasado terrorista y el otro con pasado poco claro y muy cuestionado. Eh, el señor Velázquez dice que es adalid de la anticorrupción, pero una persona que recibe un sueldo por un cargo que no tiene las condiciones ni profesionales ni morales para ejercerlos, es mucho más corrupto que el que roba la plata. Y eso que falta, que con el paso del tiempo no se destapen otras cosas. Luego vimos un poco el análisis de los comandos conjuntos, que son unidades integradas por las tres fuerzas militares para actuar. Hicimos el análisis del trasiego que han tenido, de la evolución que han tenido y cómo se han empleado en las operaciones contra los grupos narcoterroristas. Y la conclusión que nos quedó es que en su momento hubo problemas, pero que luego se fueron nivelando las cargas y que esos estados mayores conjuntos son muy útiles para agilizar las operaciones. Pero ahora, en que el señor Petro se inventa la fanfarronada de que puede bombardear, pero no bombardee, porque es que hay menores de edad. Sí, pero es que esos menores de edad cuando salen a atacar son los que colocan las bombas, son los que matan a la gente, son los que secuestran, son los que torturan a los secuestrados. Entonces, si se los encuentra una persona, un policía o un militar, un menor de edad, eso no duda en asesinar al policía o al militar. Entonces, decir que si estaban en el campamento no se puede bombardear, no, ahí es que bombardear, y la culpa es de los terroristas que no pueden reclutar niños o menores de edad, y allá es donde hay que llegar, no voltearle la torta, ni mucho menos hacer la estupidez del señor Patiño de ir a cuestionar al ejército porque dio de baja a un terrorista en los mismos días que se iban a iniciar los diálogos, o la del comandante del ejército que salió a decir, sin que nadie le pidiera, que él iba a llamar al señor Patiño o lo iba a visitar para explicarle qué ha pasado. Eso es el colmo. Entonces luego vimos unas preguntas y la primera fue la evaluación de la política de seguridad de Petro. La calificación de todos ustedes fue de 1, 0, menos, menos, menos y hasta menos infinito. La razón, la misma, porque no ha tenido ninguna claridad y porque es un sujeto indigno de estar donde está. Bueno, luego hicimos otra pregunta, si toda esa ineficiencia petrista en términos de seguridad ocurre por la arraigada costumbre política como se ha manejado el país, por la cultura política colombiana, o por esas dos razones, o por otra. Y pues en la mayoría coincidieron que las dos primeras razones son muy fuertes, que hay otras también, y las relacionaron
eh, enfocándonos en que la corrupción, por ejemplo, es la madre de todos esos problemas y los intereses que tiene este sujeto en eternizarse los está manipulando con habilidad y con la complicidad de muchos sectores. La siguiente pregunta era que si la constante ineptitud y deshonestidad petrista en términos de seguridad le afecta a la imagen de su administración, pasa inadvertida, afecta sus intereses para la Asamblea Constituyente o favorece a la oposición o hay alguna otra razón. Aquí hubo respuestas variadas, pero en síntesis todas apuntan a que lo más preocupante de todo es que el país está en, navegando en un mar de desorden, de falta de claridad y de poca objetividad en lo que se hace y que al final es como un desorden que le conviene a este sujeto para estarse ahí en el cargo y para promover con artilugios, con trampas y con corruptelas su eternización en el poder con la certeza que va a encontrar quienes le sirven de cómplices para eso, porque los delincuentes de cuello blanco serán silvestres en Colombia. Luego preguntamos si la oposición actual versus la pésima seguridad o política de seguridad petrista, ¿cómo actúa? Y hacíamos el análisis si se confabula con Petro, si la aprovecha con demagogia, si tiene un plan estratégico correctivo, ni le va ni le viene, o hay alguna otra razón. Entonces, casi todas las respuestas se enfocaron en que se aprovecha con demagogia y que en muchos casos se confabulan, que están buscando ocupar cargos en la siguiente elección para seguir pelechando el Estado, más no enfocados en la seguridad, porque también parece que tampoco les importa mucho. Y mientras haya soldados y policías que ponen el pecho por ellos y mueren por los politiqueros corruptos, ellos seguirán haciendo lo que han hecho sus antecesores. Bueno, y finalmente preguntamos que si la reiterada pobreza de seguridad petrista facilitará la vigencia del pacto histórico, facilitará el triunfo de la oposición en el 26, auspiciará nuevas fuerzas políticas, generará diversos grados de conciencia y entonces pues hubo como una tendencia a que posiblemente la oposición sí gane en el 26, pero el panorama sigue siendo incierto, que ojalá que auspicie nuevas fuerzas políticas, pero que el escollo radica o inicia en que los grados de conciencia ciudadana son muy bajos y es difícil que tenga vigencia el pacto histórico, pero con lo habilidoso que es este señor, a lo mejor se inventa otro nombre de otra agrupación delictiva de esas con las que hacen política en Colombia y se vuelve a presentar. Entonces, como gran conclusión de todo esto nos queda es que hay una realidad sobre el tapete, hay una pobreza absoluta en políticas de seguridad. Ha decrecido la seguridad de los colombianos y cuando hay decrecimiento de la seguridad, pues la inversión y el desarrollo obviamente tienden a la baja, tienden a reducirse. Hay también una falta de perspectiva de organización política, pensando en el futuro del Estado. Hay una falta de concepción de lo que es la política adecuada a la transformación nacional. Y hay una connivencia de sectores amplios de los partidos tradicionales con esta banda delictiva que está desgobernando. Entonces, eso es un mensaje muy preocupante porque el tiempo nos sigue pasando y en el caso particular de la Fundación intentamos todos los días generar conciencia, pero da la sensación de que a muchísimos colombianos el mensaje les entra por un oído y les sale por el otro y que seguimos esperanzados en que aparezca un Mesías o una Mesías y que nos va a resolver el problema. Estamos en el mundo entero en el mismo entorno. En Estados Unidos andan en las mismas. No están esperando en que un estadista dirige el país más poderoso del mundo, sino que una señora que habla bonito y echa chistes es mejor que Trump. Y aquí nos puede pasar exactamente lo mismo. Que aparezca un encantador de serpientes que habla de la unidad, como el señor Fajardo, que habla de que él no está ni con izquierdas ni con derechas y que lo mejor es vivir en paz y hacernos pasito todos
y de pronto se nos mete un remedio peor que la enfermedad. Entonces, invitados nuevamente a seguir difundiendo esto, el video que esta noche en la página web y en el canal de YouTube, y eh, sí, sí, ya sé que usted tiene algo por hablar. Los inducimos a que inviten más personas a que participen. Adelante, mi coronel. Pues mi coronel Isaac Betancourt nos ha dejado su aporte en Facebook. Desafortunadamente está llegando retardado, pero vamos a darle lectura con la venia de mi coronel. Eso no, adelante. Por fuera de la institucionalidad, atacaba a la fuerza pública, dentro de ella como ejecutivo continúa haciendo lo mismo. En su actuar no hay improvisación. Todo eso es milimétricamente planeado en la dictadura cubana. O sea, eficiente sí es, pero no para Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, mañana continuaremos con la memoria histórica. Iniciaremos mañana a las 8 de la mañana debido a una actividad que se cruza ahí, pero a las 8 en punto estaremos haciendo la memoria histórica. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos un invitado especial que nos viene a hablar de qué es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cómo opera eso, cuáles son las leyes que la crearon, cómo se estructura, cómo se actúa y cómo se desarrollan los procesos. Creemos que el tiempo no alcanza para más, pero preparémonos con las preguntas que hay que hacerle al señor, porque él conoce mucho de ese tema. A todos, nuevamente, muchas gracias por asistir. Nuestra invitación a difundir estos materiales para ver si logramos generar esa conciencia. Una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.